Muy buenas noches, amigas y amigos de Foro Jurídico. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio mensual de reflexión en este jueves por la tarde maravillosa desde Ciudad de México. Quiero agradecerle mucho a nuestra invitada, que es una maravilla porque además van a ustedes a descubrir cómo conoce perfectamente el tema, lo aborda, lo ha desarrollado, lo ha practicado y sigue en construcción. Ella es la doctora Ellen Matus, CEO actual de White Box Project, y que además vamos a conversar con ella el tema sobre el impacto de la inteligencia artificial en el derecho, un tema central para nuestro foro jurídico. A continuación me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de nuestra invitada y que posteriormente a ello vamos a iniciar con la entrevista. Ella es politólogo y doctor en Derecho, especialista en regulación, competencia económica y la implementación de inteligencia artificial en entornos cooperativos y legales complejos, con enfoque en gestión de riesgos y desarrollo de políticas de uso responsable de la inteligencia artificial. Su experiencia abarca el diseño de frameworks de regulación y gobernanza para la adopción segura de las tecnologías de inteligencia artificial en el sector público y privado. Actualmente CEO de Whitebox Project y asesora de organizaciones en la creación de políticas internas para el uso ético y eficiente de herramientas de inteligencia artificial en la práctica legal y corporativa. Para mí, insisto, es un verdadero honor estar el día de hoy con nuestra querida invitada, Ellen Matus. Bienvenida, doctora. Qué gusto compartir ese espacio contigo. Oye, pues muchísimas gracias por la invitación a Foro Jurídico, a Janet, ¿no? Por abrir este espacio. Eh, Me encantaría poderte ver, hombre. Sí, caray, Veo tu no. foto, pero ¿estás en dónde? Veo tu foto y yo no, me está viendo muy, muy feo. Ah, no es cierto. No, 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 para nada. Sabes que te admiro y te respeto mucho, querida doctora. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y pues muchas gracias a todas las personas que pues se conectan y nos acompañan hoy en la noche. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya verán, una charla urgente, necesaria, pero además muy cercana con nuestra querida invitada. Doctora, a ver, después de lo que hemos, digamos, dicho de tu trayectoria profesional, académica, ¿nos podrías decir de qué manera deben transformarse en la actualidad los planes de estudio de las facultades de Derecho para incorporar competencias en inteligencia artificial, incluyendo fundamentos técnicos y pensamiento sistémico, interdisciplinariedad con ingeniería, ciencia de datos y ética? Eso sí, sin perder la formación jurídica clásica, y cómo evaluamos que esos cambios realmente preparen a las y los estudiantes para resolver problemas sociopolíticos, jurídicos, complejos generados por las tecnologías emergentes. Sé que es una pregunta bastante amplia, integra Sí, así muchas de, variables, pero estoy convencido de que tú nos darás luz al respecto. ¿Qué opinas sobre este tema? ah, ¿cómo cuántos minutos tengo para contestar esta Los que pregunta que está tú sencilla? consideres oportuno. Puedes dar una conferencia sin ningún problema. No, no, no. Creo que, mira, la pregunta que haces es muy interesante y creo que la voy a abordar desde diferentes ámbitos, porque como tú bien sabes, pues he tenido la suerte de estar en diferentes frentes, desde la academia, pero también en algún momento de mi vida litigué y ahora, bueno, estoy en el sector privado y también pues, he hecho mucha consultoría para empresas importantes, ¿no? Entonces, desde ese sentido, me parece importante que el análisis del impacto de la inteligencia artificial en el derecho, si lo dijéramos de una manera muy resumida, pues requiere abordarlo desde una perspectiva pues mucho más integral y evolutiva. O sea, no basta ver a la inteligencia artificial como solamente una herramienta técnica que va asistiendo a los abogados, sino más bien como un fenómeno, ¿no? Que está transformando la forma en que se enseña el derecho, la forma en que se ejerce la profesión, la forma en que se interpreta la responsabilidad y todos los criterios jurídicos tradicionales. También cómo se interpreta y se gobiernan las organizaciones y qué se va a ir entendiendo en este proceso por esta nueva idea de inteligencia
de inteligencia, de ética jurídica. Por eso, si tú me permites, me gustaría ir como haciendo una reflexión, un recorrido reflexivo que va a partir como de analizar el proceso educativo, ¿no? Porque ahí es donde se va a definir el perfil de los juristas del futuro. Después de analizar cómo es que esto va cambiando en el proceso educativo, me gustaría analizar cómo la inteligencia artificial va a ir transformando el ejercicio profesional desde la automatización hasta la defensa en casos donde la tecnología misma es la que genera el daño, ¿no? En un tercer momento, me gustaría poder abordar el rol ya del abogado, ¿no? Como este garante o supervisor del uso ético y legal de la inteligencia artificial en el sector público y privado. Y luego, pues poder platicar un poquito, que es como de mis fascinaciones, de la necesidad de marcos regulatorios y de gobernanza para poder equilibrar esta innovación y protección, ¿no? Y tal vez, si te parece, podamos cerrar esta dimensión ética que habíamos Sí, dicho que debe claro. dar todo sentido humano a cualquier transformación tecnológica. Bueno, habiéndome echado todo mi rollo de No, cómo lo bien, bien, voy a, bien. Adelante, voy a excelente. abordar tu pregunta porque me Como parece buena como muy académica largo. que eres, estableciste un método para Método. abordar la respuesta. Muy bien, adelante. Sí, sí, porque dije, a ver, entrando en la parte de qué manera pueden transformarse los planes de estudio, ¿no? En las facultades de derecho o en las escuelas de derecho, y que se integren competencias de inteligencia artificial sin que se pierda, ¿no? Lo que es la verdad, la formación jurídica. El impacto de la inteligencia artificial nos obliga a replantear, creo que, la estructura epistemológica del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que cuestionar hoy las formas tradicionales de producir conocimiento jurídico, que históricamente estaba basado, pues, en la interpretación de normas, precedentes y principios, ¿no? Bajo un enfoque, y esto es lo importante, lineal y textual, ¿no? Este replanteamiento epistemológico del derecho ahora implica reconocer que estas formas tradicionales de aprendernos, ¿no? La memorización de normas, la interpretación jerárquica de las fuentes, el análisis de casos bajo estas estructuras tan rígidas, pues ya no son suficientes, ¿no? Para poder entender o comprender los fenómenos jurídicos que están surgiendo en los ecosistemas digitales descentralizados. La inteligencia artificial vino a obligarnos a repensar qué significa saber derecho. No creo que es una pregunta, hemos platicado de esto, Julio, o sea, si sabíamos o no derecho hoy, ¿no? En esta nueva realidad, porque ya no implica solo conocer las normas, sino entender cómo estas normas van a interactuar con datos, con algoritmos y sistemas automatizados de decisión. En este sentido, pues los planes de estudio, ¿no? A mí me tocó hacer un plan de estudio cuando estuve trabajando en la academia para una de las primeras maestrías que se hicieron en donde era Derecho, Ciencia de Datos y Programación. Entonces, aquí los planes de estudio deben de incorporar metodologías interdisciplinarias que van a conectar al estudiante de Derecho con ciencias de computación, economía digital, filosofía de la técnica, bueno, y entre otros, ¿no? Entonces, este replanteamiento epistemológico, pues va a exigir una transformación en la forma de enseñar. Las facultades deben pasar de esta idea de la clase magistral, ¿no? A una práctica mucho más colaborativa, de la lectura de códigos, un poco más a la experimentación con sistemas inteligentes, de la seguridad conceptual, un poco más a la apertura reflexiva, ¿no? A la, y bueno, al final creo que la formación jurídica debe verse o debe volverse más crítica. Debe devolverse esta estructura que debe ser capaz de interrogar a la tecnología sin fetiche, o sea, sin hacerle el fetiche de nos va a quitar ¿no? Y de articular argumentos que vayan integrando lo normativo con lo técnico. Entonces, me parece que desde la parte educativa, aprender derecho hoy
supone comprender modelos de razonamiento estadístico, estructuras de bases de datos y dinámicas de aprendizaje automático, ¿no? Y esto no quiere decir que el abogado se vaya a convertir en programador ni en economista, ¿no? Pero sí en un intérprete de la racionalidad algorítmica. Y creo que más adelante a lo mejor me gustaría, ¿no?, que podamos hablar sobre este rol, estos nuevos roles que van haciendo. Pero bueno, eh, también eso es por parte del Que alumno, es pero también el introducido, rol. el de la actividad algorítmica. Sí, también aquí obviamente, pues, ¿quién enseña? Pues el docente, ¿no? Entonces, aquí también se redefine el rol del docente, ¿no? El profesor de derecho creo que debe de dejar de ser este personaje que solamente está ahí, transmite doctrina, y debe de convertirse en esta nueva etapa digital en un facilitador de aprendizajes interconectados. Debe ser como la guía del estudiante en un entorno de información infinita. O sea, el alumno en el momento que tú le estás diciendo algo lo puede teclear. O sea, hay un tema de información infinita y cambiante. Entonces, en este sentido, la educación jurídica debe preparar no solo a abogados, juristas competentes, sino a pensadores capaces de gobernar la tecnología con un sentido más de justicia. Entonces, en este sentido, me parece que la formación jurídica de ahora en adelante, ¿no? Porque cuando digo el siglo me empieza a dar ahí cosa, ¿no? Pero de ahora en adelante, pues sí tiene que tener un matiz interdisciplinario forzosamente y reflexivo, capaz de unir el rigor de un análisis jurídico con la comprensión del ecosistema digital. Es en esta intersección que creo que se van a formar los nuevos abogados que no solamente aplican ley, sino que también van a reinventar, ¿no?, derecho a la luz de todos estos desafíos tecnológicos. No sé si necesitas más respuesta con esta. No, 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 maravilloso, porque además Y yo así de, introduces, como te anticipaba, muchos temas muy novedosos, el asunto de la racionalidad de los algoritmos, la necesidad de una educación jurídica apoyada por la transversalidad, en fin, sí, de porque los además son modelos retos y pedagógicos, de los ¿no? modelos pedagógicos, y a voy encaminando mi siguiente reflexión, que en realidad se convertirá también en una pregunta, porque ¿qué modelos pedagógicos entonces, doctora? Aprendizaje basado en proyectos, labora- laboratorios mixtos con ingenieros, filósofos, gente que estudie ética, simulaciones de juicios con sistemas automatizados, son necesarios para que la enseñanza del derecho deje ser tan lineal y promueva una comprensión sistémica de cómo la ley interactúa con ahora arquitecturas algorítmicas, metadatos, ecosistemas digitales y bueno, todo un entorno que está revolucionando al mundo y particularmente, yo diría, al derecho, a la medicina, a la ciencia política, a la forma de comunicarnos y entendernos como sociedad, doctora. Pues mira, ya dijiste, abordaste muchos temas que voy a tratar de ir desdoblando. Em, el mundo digital, eso es, creo que es lo más apasionante de la parte digital, bueno, por lo menos para mí, funciona con problemas complejos y no lineales. Y creo que eso es lo que viene a cambiar toda la historia. Situaciones donde hay múltiples variables que van a interactuar simultáneamente, donde una decisión técnica tiene consecuencias jurídicas, sociales y éticas entrelazadas que puede ser infinita, ¿no? Y con eso creo que Así es. ya acabé. Sí, sí, Y yo sí. ya acabé. No, no es cierto. No, no es cierto. Ya dije todo. No. No. A diferencia del razonamiento tradicional, ¿no? Derecho, causa y efecto. Si tú privas de la vida a alguien, debes de ser castigado, ¿no? Hay una causa, y entonces hay un efecto, ¿no? Hay una norma y hay una consecuencia. La inteligencia artificial plantea dilemas en red, no plantea dilemas lineales ni causales. Aquí hay una cuestión de decisiones automatizadas que van aprendiendo y que van cambiando y que van a producir efectos imprevistos a la primera orden.
Entonces, aquí hay un tema bien interesante de cómo se desplegaría la causalidad si es que nos quedáramos en una racionalidad tradicional jurídica, ¿no? Entonces, que los problemas sean complejos y no lineales, significa que sus efectos no pueden explicarse con relaciones simples de causa y consecuencia. Un cambio en un algoritmo puede generar impactos imprevistos en diversos derechos fundamentales, en mercados, en procesos judiciales, en contratación, yo qué sé, ¿no? En varias cosas. Esta naturaleza, y que tú hablabas del tema sistémico, esta naturaleza sistémica lo que hace es desafiar el modo en que tradicionalmente entendíamos y ejercíamos y aprendíamos y hacíamos todo lo que se hace en el derecho, ¿no? Estructurado en algunos momentos en cajones independientes, ¿no? Por eso tenemos la parte de privado, público, que esa se mantiene, pero aquí sus propias cajitas, ¿no? Separadas de otras disciplinas y compartimentos normativos sumamente cerrados, ¿no? Y entonces, en este momento es que los modelos pedagógicos se vuelven relevantes porque eh, deben de poder integrar este pensamiento complejo y el enfoque de un sistema, de sistemas adaptativos, ¿no? Entonces, el estudiante debe de poder aprender a observar, ¿no? Las interdependencias, ¿no? Que eso no nos lo enseñan. Eso quien lo cachó y supo hacerlo, pues qué bueno, y quien no, pues no, no, se quedó en los compartimentos normativos cerrados. O sea, es aprender a observar las interdependencias, pero ya no solamente dentro de lo jurídico, sino también con la tecnología, con la política, con el derecho, con la economía y con todas estas otras disciplinas con las que se cruzan, ¿no? Y poniéndote un ejemplo, eh, comprender cómo una política de datos afecta, ¿no? Por ejemplo, en materia de competencia económica o cómo un sistema de reconocimiento facial influye en la seguridad pública o puede influir en temas de privacidad y protección de datos, ¿no? Creo que ahí hay un tema donde se van cruzando. Entonces, en ese sentido, la enseñanza del derecho y los modelos pedagógicos deben de abandonar este modelo lineal de transmisión de conocimiento y adoptar, como dije, una pedagogía mucho más adaptativa, mucho más de práctica, es decir, experimental y colaborativa por el tema interdisciplinario que es sumamente necesario. Ahora, también me mencionaste laboratorios. También a mí me tocó dirigir, ¿no? Y diseñar el primer laboratorio de Legal Tech que hubo en una universidad en México. Y estos, pues, laboratorios jurídicos o Legal Labs, ¿no? Son los espacios realmente, pues, se convierten en los espacios ideales para poder explorar y jugar con esta complejidad. Entonces, si las universidades tienen estos espacios, pues es como ponerle un, un área de juegos a unos niños, ¿no? Pues aquí le estás poniendo una zona experimental a los estudiantes de derecho, ¿no? Para que puedan explorar la complejidad. Entonces, aquí los estudiantes podrían analizar cómo el ejemplo, cómo el algoritmo de reconocimiento facial puede impactar realmente los derechos fundamentales o cómo la política de datos que te di ejemplo, pues afecta, por ejemplo, la equidad, ¿no? Estos laboratorios jurídicos interdisciplinarios, que eso es sumamente importante, pueden ser esta vía práctica para ello, ¿no? En ellos los alumnos van a trabajar con economistas, ingenieros, ¿no? Políticos, para poder simular casos reales de toma de decisiones algorítmicas. Y así van a poder reflexionar sobre dónde están los límites a la responsabilidad, dónde están las cuestiones de transparencia. Y ahí voy a entrar con un tema de ética que seguramente más adelante hablaremos. Este tipo de experiencias dentro de estos laboratorios fomenta una comprensión que no se puede aprender de manera doctrinal, sino tiene que ser de manera colaborativa y práctica, que es la comprensión transversal del derecho, que eso es la inteligencia artificial, una herramienta transversal, ¿no? Donde las fronteras entre lo técnico y lo jurídico pues, se vuelven un poco permeables, ¿no? Ahora, el aprendizaje, si ya me
fui, me dices, Julio, porque yo No, puedo no, hablar, no, a ver, aunque, no, oye, no, no, es correcto. No, está aunque no perfecto. No, no, tengo no, voz, ¿por qué crees que no tengo voz? Ah, pues de no, no, tanto que no, me hablo. encanta, porque además siempre que expones, y no por nada eres CEO de White Box Project, y además una gran académica, por eso, justamente porque te gusta, eres una apasionada de este y otros temas eh, del mundo jurídico. A ver, una pregunta que salta a la conversación irreductible, querida doctora. Primero, ¿estamos preparados? Y me refiero a las universidades, tanto públicas y privadas. Ya tú dijiste que coordinaste un, un laboratorio de Legal Tech, pero ¿cómo está cambiando el ejercicio profesional y la educación de quienes estudian derecho con la irrupción de este Legal Tech, desde la automatización de contratos hasta el análisis predictivo? ¿Y qué habilidades prácticas, como la gestión de herramientas, el diseño de prompts, auditoría de algoritmos, deben integrar los abogados para mantener valor añadido frente a la automatización de tareas tradicionales? Porque uno de los retos que se han mencionado en documentos relevantes internacionales, como los producidos por la UNESCO, la OEA y, los debates en torno al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que tú conoces muy bien, todos señalaban que había resistencia al cambio y con razón. Por eso te pregunto primero, ¿estamos preparados y cómo ha cambiado? Entonces, o debe cambiar el modo en que aprendemos, el método de enseñanza-aprendizaje y cómo ejercemos nuestra profesión, doctora. Mira, o sea, yo creo que hace unos años el derecho se encontró, fue el primer impacto que tuvo con esta disrupción histórica, ¿no? Ahí nos cayó el 20 de que la tecnología le había llegado al derecho, porque pues, al final la tecnología había llegado a diferentes disciplinas que la habían adoptado de manera mucho más natural y el derecho, al ser como una disciplina mucho más artesanal y mucho más rígida, le había costado trabajo abrirse a ese espacio. Entonces, el ejercicio de la abogacía, la enseñanza de la abogacía, se encuentra ante una disrupción histórica. Esta irrupción, y aquí es donde entra la irrupción del Legal Tech, ¿no? ¿Qué es Legal Tech? Pues, en resumen, son estas plataformas que van a, o estas herramientas que van a automatizar los procesos jurídicos, ¿no? Y esto ha venido a transformar radicalmente, pues, la estructura de los propios despachos, ¿no? De la relación que se tiene ahora con los clientes y en la forma en que se genera valor, ¿no? Jurídicamente. En los despachos se realizaba de manera tradicional, pues, una serie de tareas repetitivas, ¿no? Esta cosa de la gestión documental, la redacción de contratos estándar, el análisis de jurisprudencia, ¿no? Bueno, todas estas tareas repetitivas, hoy, pues, las ha tomado, ¿no? Han sido asumidas por algoritmos y se ha desplazado el foco del abogado, que eso lo hacían, ¿no? Los pasantes o algunos abogados. Eso desplaza el enfoque o el foco del abogado hacia un pensamiento mucho más estratégico y creativo. ¿Por qué? Porque ya hay un algoritmo que puede hacer eso. O sea, yo ya no necesito estar ahí haciendo el contrato, ¿no? Entonces, este cambio no solo afecta, pues, el tema práctico, ¿no? Que antes necesitabas a 10 personas para poder encontrar o analizar, hacer esta gestión documental. Ahora, ¿no? Se lo pides, ¿no? Bien pedido, ¿no? Porque también hay todo un tema de cómo pedir las cosas, ¿no? Y te lo hace, ¿no? Y esto, pues en la práctica, pues afectó el modelo de negocio de los abogados, ¿no? El sistema tradicional que se tenía antes era facturar por horas, ¿no? Eso ya hoy, pues, pierde sentido cuando hay una inteligencia artificial que puede realizar en minutos lo que antes tomaba a 10 personas hacer 5 días, ¿no? Hoy das clic y está en 5 minutos, ¿no? Si es algo muy complejo, si es algo muy sencillo, en 3 segundos, ¿no? O sea, aquí los clientes lo que están pidiendo ahora, porque ellos saben que existe esto, es exigen eficiencia, exigen esta predicción de resultados que antes, no sé si te acuerdas, mi querido, la pregunta era, ¿y voy a ganar? Híjole, pues no sé, ¿no? ¿No? Esta predicción de resultados, pero también transparencia en los costos.
Y en respuesta a esto, pues muchos despachos están adoptando modelos híbridos donde la tecnología es la que realiza estas tareas rutinarias y repetitivas y sus abogados ahora pues aportan valor a través de la interpretación, la ética y este juicio más profesional, ¿no? Los despachos tradicionales basados en estas facturaciones por hora, pues ya tienen, o sea, han enfrentado un cambio estructural. Las herramientas de inteligencia artificial, como ya lo dije, reducen el tiempo de análisis, lo que disminuye el valor de trabajo repetitivo, pero aumenta la importancia del pensamiento estratégico y la personalización del servicio, ¿no? Entonces, los clientes A ya ver, no pagan por hora. doctora, quiero hacer un paréntesis. Pensamiento estratégico y responsabilidad también con nuestra Claro, forma de relacionarnos con la inteligencia artificial, porque ese es uno de los retos más grandes. Es decir, la inteligencia artificial no sustituye al pensamiento ni al no. trabajo humano y naturalmente es una herramienta, pero más que una herramienta y con la capacidad que están teniendo hoy justamente las nuevas plataformas, ya se están convirtiendo en agentes que te acompañan en procesamiento de datos. Pero entonces, a ver, más allá del estudio, doctora, cuando un litigio justamente involucra un daño causado por una decisión algorítmica o un sistema de inteligencia artificial, ¿qué responsabilidad técnica y probatoria exige esto a los abogados o abogadas? ¿Cómo deben entender y cuestionar modelos, datos de entrenamiento, métricas de rendimiento y sesgos para defender efectivamente a sus clientes y construir teorías del caso que asignen y prueben responsabilidad? Porque de otra manera seguiremos teniendo pues estas red flags a lo largo de nuestro desempeño profesional y que muchas veces se sitúan en un umbral de mucha crítica con relación a nuestra relación con la inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre esto? En efecto, la inteligencia artificial no sustituye al abogado, pero sí lo reinventa, ¿no? Y el valor de la profesión va a estar en su capacidad de que pueda ofrecer esta comprensión humana en un entorno que va a estar dominado por la automatización. Entonces, yendo a la pregunta del daño, cuando se produce un daño por medio de una decisión tomada por la inteligencia artificial, pues el abogado va a enfrentar un escenario inédito. ¿Qué debe hacer? Pues lo que tiene que hacer es traducir el funcionamiento tecnológico en una categoría jurídica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el abogado va a tener que poder transformar la noción técnica como sesgo algorítmico, error de predicción, opacidad del modelo, falta de trazabilidad, ¿no? En conceptos de derecho, como culpa, dolo, negligencia, responsabilidad, etcétera. Entonces, cuando el sistema de inteligencia artificial produce un daño, pues lo que va a hacer el abogado es traducirlo en un problema técnico, en un problema jurídico. Y para poder hacer ese switch, ¿no? Esa como ¿cómo se dice? De dos idiomas, ¿no? Eh, Esto requiere que se comprendan los procesos que dieron origen al daño. Como por ejemplo puede ser cómo se entrenó el algoritmo, con qué datos, qué tipo de modelo se usó, hubo supervisión, no hubo supervisión, y luego convertir esas explicaciones técnicas en categorías jurídicas como negligencia, tal vez causalidad, defecto del producto. Entonces, poniendo un ejemplo, porque de repente suena como muy abstracto, si un algoritmo, pensemos en un algoritmo de contratación, ¿no? Discrimina sistemáticamente a las mujeres, ¿no? Y yo voy con un abogado, pues este abogado lo que debería de ser capaz de hacer es de demostrar que el sesgo no fue accidental, sino es estructural. O sea, es una consecuencia, se derivó de la selección de datos o del diseño del modelo, ¿no? Y esta traducción convierte la noción técnica del vaya, ¿no? En una categoría jurídica de indiscriminación indirecta. ¿No? Entonces, este juego de cómo vas traduciendo, pues, es bastante importante. Y esa traducción solamente se puede lograr si tienes conocimientos técnicos, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, pensemos en un accidente, ¿no? De un vehículo autónomo. Pues el abogado debe de poder analizar si la falta, ¿no? Que se generó, el daño que se generó,
se deriva de la programación o de la omisión de la supervisión, o sea, hubo una omisión de supervisión. A lo mejor había un update y no lo bajamos, ¿no? O sea, ahí hubo una omisión de la supervisión o en un error humano, ¿no? Entonces, esta traducción exige comprender temas como cómo se entrena, cómo se evalúa, cómo se ejecuta una inteligencia artificial y luego poder encuadrar estos procesos dentro de teorías jurídicas existentes o tal vez se tienen que proponer nuevas categorías por lo que dices de la agéntica, ¿no? O sea, aquí se trata de un ejercicio interpretativo complejo, donde lo que hace el abogado es actuar como este puente entre estas dos racionalidades, la jurídica y la tecnológica, ¿no? Esta tarea, pues, ¿cómo se logra? Pues ya exige una nueva alfabetización jurídica tecnológica. El abogado no tiene tal vez que programar, ¿no? Pero sí tiene que entender el lenguaje básico de inteligencia artificial, por ejemplo, que es una red neuronal, qué implica la explicabilidad o la opacidad, qué papel juegan los datos, ¿no? La limpieza de datos. Y es solo así que se puede interrogar, ¿no? O se pueden generar peritajes y poder exigir evidencia digital y cuestionar decisiones automatizadas, ¿no? Más aún o sea, más allá de esto, esta traducción va también muchas veces se ve reflejada, ahorita que sacaste a los agénticos, ¿no? Tiene un efecto también de creación jurídica. ¿Por qué? Pues porque esto mismo nos va a obligar a poder expandir nuestras propias categorías tradicionales, porque tal vez no, tal vez, cuando se diseñaron, pues no existía la inteligencia artificial, no existía todo esto. Entonces, no es que sean obsoletas. Yo para nada creo que las categorías jurídicas que tenemos actualmente sean obsoletas, pero sí creo que hay demasiados puntos que tal vez no encajan si los tratamos de traducir de manera tradicional. Entonces, en este sentido, hay que poder expandir estas categorías tradicionales. Y esto es pues, a través de los abogados, ¿no? Se empiezan a desarrollar estas nuevas teorías de la responsabilidad algorítmica. Eso, pues, no deja de ser el concepto de responsabilidad, pero ahora es responsabilidad algorítmica, donde se combinan, pues, criterios clásicos, culpa, riesgo, daño, ¿no? Negligencia, con nociones emergentes como trazabilidad, auditabilidad, supervisión técnica, explicabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, este es un campo en donde los abogados no solo van a aplicar el derecho, sino que lo están reinventando a partir de la tecnología. Qué Entonces, maravilla. A ver, doctora, también, bueno, es que ahora que entras el tema de la responsabilidad derivado de este cuestionamiento que te decía y regresamos, me estoy sintiendo en el aula con esta guía qué nuevamente de los horror. conceptos. No, maravilloso. A ver, pero a ver, en cuanto a la responsabilidad y vinculado con el tema central de la toma de decisiones, la famosa caja negra, pues, de la inteligencia artificial. Ya atravesamos por varios momentos del desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Primero el machine learning, después el deep learning, ahora el deep learning y el machine learning vinculado con redes neuronales de carácter sintético. Y ahí es donde nos perdemos para quienes conozcan un poco más sobre el tema de la inteligencia artificial. Es cuando justamente la red neuronal sintética empieza a razonar, a crear conocimiento, a dar resultados. Y ahí es donde los seres humanos ya no alcanzamos a comprender ni acceder a cómo se toman esas decisiones. Entonces, ¿cómo logramos este vínculo justamente entre el elemento de responsabilidad y explicabilidad cuando la red neuronal de carácter sintético está superando estas posibilidades? Pues ve, hay un tema que tiene que ver con el lenguaje. O sea, si me lo preguntas desde el punto de vista del abogado, los abogados sí tienen que alfabetizarse en el tema de inteligencia artificial, porque los supuestos, a lo mejor voy a decirlo muy jurídico, los nuevos supuestos de hecho de los que surge ahora sí que el trabajo para los abogados, pues hoy generalmente hay una intersección con la inteligencia artificial o con algún tipo de automatización, aunque sea la más, ¿no?
la menor o digitalización. Y esto es bien importante entender las diferencias entre estas. Pero aquí, respondiendo un poco más directo a lo que me acabas de señalar, es cuando hay un algoritmo diseñado, porque hay diferentes clases de algoritmos, ¿no? Pero hablas del que está diseñado, que fue entrenado para tomar decisiones, pero que ya también a partir de sus propias decisiones puede autocorregirse y reaprender y de ahí Sí, correcto. empezar a generar otras decisiones que ya no tienen nada que ver con los datos de entrada iniciales, ¿no? Que dio el ser humano, ¿no? Que estos ya son como mucho más complejos porque es de dónde, ¿no? Vienen estas decisiones. Aquí es bien importante el tema de, ahora sí que de la caja negra, ¿no? Y bueno, la empresa para la que trabajo, pues se llama la caja blanca, ¿no? Que tiene que ver con el tema de transparencia y explicabilidad. Es sumamente importante que en el diseño del algoritmo que va a ir tomando estas decisiones, ¿no? Desde un inicio y después a futuro, se puede entender cuál es el proceso que fue llevando para tomar esas decisiones. Es decir, tenemos que saber explicar por qué se dijo sí o por qué se dijo no. ¿Cuáles fueron los datos que tomó esa inteligencia, bueno, esta herramienta para tomar la decisión de A o B? Y eso es sumamente importante, porque ahí es donde se va a derivar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque puede haber varias responsabilidades, no solamente una, ¿no? Se va a dividir. Yo todavía no llego, y lo voy a decir abiertamente, tal vez mañana busque, no, no es cierto. Yo no le asigno responsabilidad a una máquina. O sea, yo eso no lo considero en este momento, ¿no? Yo todavía no llego a ese momento de decir que las máquinas tienen personalidad y son no. Yo creo que la máquina al final sí está sujeta, hasta el momento en el que estamos, a la supervisión humana, que eso es uno de los elementos muy importantes, y que está en el humano el diseñar un algoritmo que pueda ser trazable, que pueda ser transparente y que se pueda identificar en dónde es donde se generó, si es que hubo un daño, ese daño, en qué momento se tomó esa decisión. Porque pudo haber sido el diseñador que diseñó mal, el dueño del algoritmo que no hizo el update, ¿no? Puedo ser, ¿sabes? O sea, hay que aprender a identificar en qué momento recae y en quién recae, porque sí puede ser una responsabilidad escalonada, ¿no? Ahora, hay un autor que dice que él considera que las máquinas sí tienen personalidad, y que tienen, obviamente se les puede imputar responsabilidad a una máquina. Yo no me imagino imputando la responsabilidad a una máquina, pues ¿cómo la castigo? Pues la pago, ¿no? No sé. No tiene culpa, no tiene todos estos temas bien interesantes de la conciencia que solamente es humana. Pero lo que dice es que un gran error que se ha cometido actualmente es que se castiga al humano más cercano a la máquina y que puede ser que no sea el responsable, ¿no? Del daño general, ¿no? Y puede ser cierto, ¿por qué? Porque tradicionalmente estamos acostumbrados a pensar en lo que decíamos, causa y efecto. Julio levantó la mano y disparó. Bueno, entonces, ¿quién disparó? Julio, no el arma, ¿no? Nadie pensaría que el arma tiene la culpa, ¿no? Todos no, es que la Julio la estaba manejando. Pero casualmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, esa idea como que pareciera borrarse. Pareciera que el arma se paró sola y disparó, ¿no? Y esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque como hay inteligencias que ya pueden tomar decisiones por sí solas a partir de los datos iniciales, ¿no? Y que ya ahí ya no es, pues está muy bien que tome más decisiones, pero ¿dónde está la supervisión humana cuando se toman esas decisiones que ya no son estrictamente generadas a partir de un input en ese momento directamente humano? O sea, ahí la supervisión humana se vuelve fundamental en esta cadena. Otra,
¿quién diseñó ese algoritmo? Que no podemos ver cómo se tomó esa decisión. Si tú no puedes saber en qué momento pasó pues, ese cambio, pues ese salto, Claro, claro. pues Ujú. ahí, pues entonces ya, pues sí, es inexplicable, pues sí, es una caja negra. Pues es como si tú te trataras de meter a mi cerebro para entender, no, pues, pero sí, pero esto sí se puede diseñar desde el principio. Entonces aquí hay un trabajo importante para los diseñadores de decir, o sea, tus algoritmos deben de poder ser trazables. Debes de Así poder es. ser transparentes y deben de poder ser explicables, porque si generan un daño, tenemos que regresarnos en esa cadena y ver en dónde se generó. Bueno, mira, permíteme hacer una pausa, querida doctora, más que una pausa, un espacio para celebrar la conversación. Como les dije a todas y todos nuestros amigos, amigas que nos ven a través de la red digital de Foro Jurídico, que iba a ser una conversación muy interesante, y profunda y con diversos temas que impactan al Foro Jurídico desde la dimensión de la inteligencia artificial. Quiero aprovechar este momento, en efecto, para agradecerle a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, a Janet, también por conversar cada mes a esta noche con personas que están construyendo conocimiento, políticas públicas, tienen un impacto en la vida también de las empresas y que todo gira en torno al foro jurídico. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos ustedes que estoy viendo en nuestras redes sociales. Agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo en la red social o en las redes sociales de Foro Jurídico desde, a ver, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Toluca, allá en Sonora, una suerte en Campus. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. No, aquí nos levantan la mano, dicen que desde Miguel Hidalgo, también en Coyoacán, Tlalpan. Bueno, en fin, a todas y todos ustedes que nos siguen a través de la red digital de Foro Jurídico, muchísimas gracias. Y pues dándole continuidad a este tema, querida doctora, tan relevante que nos ha llevado esta conversación. Y entonces hay un ritmo muy acelerado de la innovación que es indiscutible. Entonces, ¿cómo deberíamos articular las políticas regulatorias, que es un tema central que has estudiado, has escrito mucho, has coordinado libros al respecto, y los marcos de gobernanza, es decir, las normas técnicas, la supervisión administrativa, la remediación y mecanismos de rendición de cuentas, para proteger intereses públicos sin sofocar, eso sí, la innovación, es decir, generar equilibrios y qué papel deben jugar los profesionales y las profesionales del derecho en este diseño regulatorio. Fíjate que es un tema bien interesante, porque todavía hace unos años, y que mira, cómo van saliendo las cosas, junto con esta evolución, ha ido evolucionando también nuestro acercamiento, ¿no? Hacia los diferentes temas. Hace muchos años solamente teníamos el tema de regulación, ¿no? Primero el tema de legislación, después el tema meramente regulatorio, y hoy entra a la escena otro tema que es, que ahorita lo voy a explicar, que tiene que ver con el concepto de gobernanza. Y es importante hoy poder distinguir entre lo que es la regulación y lo que es la gobernanza. Y la distinción se basa en que la regulación se refiere, ¿no? A estas normas obligatorias que el Estado impone, ¿no? Para controlar riesgos, ¿no? Poder definir responsabilidades, generar una simetría en los mercados, poder garantizar derechos. Pero aquí lo importante es que entendamos que cuando hablamos de regulación, hablamos de que es algo que emite el Estado, ¿no? Por medio ya sea de los órganos regulatorios o si tienen un sistema distinto, pues por medio de los órganos que están autorizados para generar regulación. Ahora, por su parte, bueno, antes de llegar a la gobernanza, hay otros tipos de regulación. Está la corregulación, que es como de dos, ¿no? Que es cuando el Estado le permite a ciertos sectores privados que puedan corregular con ella, ¿no? Con el Estado. Esto quiere decir
que el Estado le da autorización a ese sector de que pueda generar sus propias normativas, ¿no? Internas, ¿no? Dentro del sector. Pensemos en el sector agropecuario. Por ejemplo, existen las asociaciones agropecuarias, la del norte, ¿no? Y ellos mismos, hay una ley, ¿no? Que regula todo el tema agropecuario, ¿no? Rastros, demás, la venta de ¿no? Todo esto, pero a su vez, las asociaciones agropecuarias pueden generar reglas específicas para, ¿no? Sus miembros. Y después está la autorregulación, ¿no? Que es la que se genera eh, solamente dentro de la organización privada. Hace algunos años, cuando las redes, ¿no? No estaban tal cual reguladas, pues algunas redes sociales, por ejemplo, te decían, si tú haces esto mal, ¿no? Te quito tu cuenta y ya no puedes, pues ahí te están autorregulando. O sea, la misma plataforma te está diciendo qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Y ahí hay un tema de autorregulación, ¿no? O ya estas redes ya están sujetas a más regulaciones y demás, ¿no? Pero en su momento. Entonces, de regulación tenemos regulación, que es, pensemos, Estado emitiendo normas por medio de organismos especializados, ¿no? Regulatorios. Corregulación es Estado con sector privado, autorregulación es más sector privado. Y surge otra cuestión que se llama la gobernanza. La gobernanza es un proceso mucho más amplio que va a incluir la coordinación entre diferentes actores, los públicos, privados, académicos, sociales, y todo esto para poder guiar el desarrollo tecnológico de manera ética y sostenible. Aquí es importante pensar que estamos cambios digitales muy rápidos, el derecho es lento, pasar la norma, uy, se tarda un montón y necesitamos normativa flexible que pues el derecho, la estructura tradicional normativa y legislativa no nos da para ser tan flexible. Entonces, ¿cómo podemos desde otro lado, ¿no? Abordar o poder generar, ¿no? Estas reglas que no son normas, ¿no? Que nos puedan ayudar a poder controlar, ¿no? Entonces, en materia de inteligencia artificial, pues sí, la regulación establece límites, ¿no? Va a clasificar, ¿no? Por ejemplo, el reglamento europeo, ¿no? A los sistemas por riesgos. Va a imponer obligaciones de transparencia, por ejemplo, y va a establecer cuáles son las sanciones. O sea, va a haber un castigo por incumplimiento. Pero la gobernanza lo que hace es buscar algo más ambicioso, se puede decir de alguna manera, que es pues construir confianza colectiva. ¿Y esto por medio de qué? Pues por medio de estándares de conducta y fomentar prácticas, ¿no? De autorregulación y cooperación multisectorial. Tenemos diferentes principios internacionales que están ahí sobre la mesa, que se les envían a los diferentes estados, como de miren, o sea, todos sigamos esta parte, ¿no? Que son de gobernanza. Entonces, los abogados deben de participar en estas ambas dimensiones. Una, es muy importante diseñar marcos normativos adaptativos y promover estructuras también de gobernanza participativa que, que van de la mano con estas auditorías. Pues tú lo sabes muy bien, Julio, auditorías ciudadanas, comités éticos, certificaciones voluntarias, etcétera. Entonces aquí los abogados pues empiezan a desempeñar un papel doble. Uno, pues los que se van por el tema legislativo, regulatorio y demás, pues son diseñadores de normas, ¿no? En las que pues deben de promover marcos muy flexibles, ¿no? Para dar respuesta a una realidad tan cambiante, ¿no? Por eso se establece como marcos más abiertos, más adaptativos y basados en principios, pero también como asesores y mediadores deben facilitar estos espacios de gobernanza donde confluyen pues de manera interdisciplinaria, ¿no? Diferentes disciplinas, pero también diferentes actores, ¿no? Autoridades, sociedad civil. Y en ambos niveles el objetivo es poder equilibrar esta innovación, pero nunca olvidando que existe y que se deben de garantizar los derechos. Por otro lado, pues la gobernanza lo que hace es introducir una nueva dimensión de justicia, esta justicia anticipatoria, me gusta ponerla así, ya que pues no solamente es, ay, bueno, vamos a
vamos a sancionar los daños, lo cual es sumamente importante, que cuando hay si punta responsabilidad hay que sancionar el daño, sino que hay un tema de prevención y de preverlos, ¿no? Y en este sentido, pues la gobernanza ética de la inteligencia artificial, pues lo que hace es actuar como este sistema de inmunización, es como la vacuna, ¿no? Frente a estos excesos tecnológicos. Entonces, por ello los abogados, ¿no? No solamente pues deben aplicar estas leyes, esta regulación, sino que también deben de participar en el diseño de arquitecturas normativas vivas, donde pues regulación y gobernanza van de la mano. No existe hoy una buena regulación sin una buena gobernanza. Y tampoco existe una gobernanza sin una regulación. Pues eso se volvería completamente ambiguo. Entonces, el equilibrio entre estas dos es lo que permite poder construir un ecosistema de inteligencia artificial, pues confiable, legítimo y sostenible, ¿no? Donde el derecho ya no solo reacciona, sino que va orientando y va un poco más cerca, ¿no? No, nunca vamos, creo que estar al mismo nivel, pero no al desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es bien importante que se tome en cuenta que hoy existe este concepto de gobernanza. Julio, yo No, Julio, no, no, maravilloso, maravilloso. No, 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 yo excelente. Julio, A ver, necesito, ahora, necesito, no, no, sí, no, excelente. dime. Muchísimas gracias, querida doctora. De verdad, cada que te escucho, se me abren nuevas posibilidades, pero también se abren incógnitas de frente al ejercicio de quienes somos operadores y operadoras del derecho. Pero, a ver, ya situaste el debate en lo público y sí, hace rato deliberadamente citó el tema de la caja negra por Whitebox. A ver, y en ese sentido, ¿cuál es el papel de las y los abogados en la supervisión del uso de la inteligencia artificial, pero ahora en el sector privado, dentro de las empresas? Por ejemplo, como oficial de cumplimiento en inteligencia artificial. Creo que te cortaste, Julio. Creo que se cortó. ¿Se nos fue? ¿Y qué competencias deben diseñar para asegurar? Esperamos a que acabe. Julio, ¿me escuchas? Creo que se nos cortó. Pero bueno, la, creo que bueno, me pueden poner así como manitas para ver si en el chat, si todos los demás sí escuchan y fue nada más tema de Julio y yo empiezo a contestar como la primera parte de la pregunta. Es la red del doctor, ok. Ok, ustedes sí me oyen. Fernando Holguín dice que sí. Ya sí, el ok. Sí, se escucha. Julio, ¿andas por ahí o me aviento a contestar lo que escuché? A ver, déjenme ver. Bueno, creo que Julio, bueno, en lo que regresa Julio, él hablaba de la importancia del abogado. Ah, bastante cortado. Sí me escucho, ¿verdad? Ya, ya. A ver, habla Julio. Ah, bueno, ya pues ya regresamos. Te decía que hice deliberadamente lo de la caja Lo de la negra por Paraguay supervisión. Box. Entonces, exacto, a ver, cuéntanos sobre ese tema. Pues bueno, como bien dices, yo actualmente trabajo en una empresa que se llama White Box, en la que una digamos, de las acciones que tenemos, porque tenemos una parte comercial y un instituto, en la parte del instituto somos pues digamos que el único instituto que puede certificar a oficiales de cumplimiento en la inteligencia artificial o Chief Artificial Intelligence Officers, ¿no? Que las siglas se llaman CAIOS, ¿no?
¿Y por qué es importante que exista esta nueva figura, no? Cuando empezó el tema regulatorio, y ahora sí que voy a aparecer como maestra, pues surgió el tema de cumplimiento regulatorio, ¿no? Del compliance regulatorio. Y de la mano con el nacimiento de esta nueva área de, a ver, necesitamos alguien que sea... Regulación debemos de pensarla como una cuestión mucho más especializada, ¿no? Que requiere conocimientos técnicos, no es tan general como otras leyes que, ¿no? Que son mucho más generales, sino que la parte regulatoria requiere un tema más específico porque generalmente regula sectores que son de importancia económica, en los cuales se requiere conocer más de este tema para poder entender cómo regular pues las asimetrías que se pueden dar en un mercado. Y como ejemplo de ello, pues están las telecomunicaciones, competencia económica, energía, ¿no? Que ahora, pues inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en su momento, de la mano con el tema regulatorio, ¿no? Y del Estado regulador, pues se crea este nuevo, digamos, cargo, no, no es profesión, este nuevo cargo en donde decimos, bueno, las empresas pues necesitan tener un oficial de cumplimiento para que las empresas puedan garantizar que cumplen con todas estas regulaciones que fueron impuestas, además de toda la parte. Ahora, viene la ola de inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, pues no es, digamos, un bicho que se puede comer junto con todo, precisamente porque es transversal y toca todo, pero tiene sus características específicas. Entonces, poder entender los alcances de la inteligencia artificial, pues requiere una alfabetización en temas de inteligencia artificial. Y es así como surge la certificación que está avalada por NICE, ¿no? Que pues una, eh, una organización, ¿no? De normalización internacional que pues, es reconocida en diferentes países del mundo, en donde se ve la necesidad de crear al oficial de cumplimiento en inteligencia artificial porque hay un tema muy importante que es la inteligencia artificial está tomando decisiones y esas decisiones están impactando a los seres humanos y nadie está supervisando las decisiones que está tomando y no sabemos cómo alcanzar la responsabilidad de hacia atrás. Entonces, cualquier empresa o gobierno, ¿no? Entidad pública o privada que utilice inteligencia artificial en la cual esa inteligencia, por más mínima que sea, impacte por medio de sus decisiones a un ser humano, necesita supervisión y necesita una política de cómo, ¿no? Una política de inteligencia artificial. Y es así que nace el puesto, ¿no? Del oficial de cumplimiento de inteligencia artificial y su certificación. Y este entonces representa una figura emergente y pues estratégica, porque su papel va más allá de la verificación del cumplimiento normativo, que eso es un poco el trabajo, iba a decir la chamba, el trabajo que tenía el oficial de cumplimiento tradicional. Acá el callo, ¿no? Para entender más fácil, es el que va a garantizar esta confianza y la legitimidad. En las empresas donde los procesos automatizados afectan decisiones humanas, pensemos contrataciones, pensemos temas de legal tech, cosas, falsos positivos, falsos negativos, más complejo, diagnósticos médicos, concesión de créditos en sector financiero, pues la existencia de un oficial de cumplimiento de inteligencia artificial, pues lo que hace es enviar al público en general pues un mensaje de responsabilidad social y transparencia. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esta persona es transparentar las decisiones que su empresa toma por medio de la inteligencia artificial. Entonces aquí el oficial de cumplimiento lo que hace es, se convierte en esta figura de confianza institucional. Su labor no se limita solamente a verificar el cumplimiento normativo, sino que además garantiza que la inteligencia artificial se utilice de manera ética, de manera transparente y que se centre, ¿no? Que gira alrededor del ser humano.
Entonces, las empresas que ya cuentan o los gobiernos que ya cuentan, esta figura está reconocida en el reglamento europeo. También en John Biden, en su orden ejecutiva, obligó a todas las empresas, y eso se mantiene en el gobierno de Trump, todas las empresas y gobierno que utilicen la inteligencia artificial para la toma de decisiones necesitan tener a un oficial de cumplimiento en la inteligencia artificial. Entonces, Muchísimas, la, ajá. bueno, sí. No, agradecerte mucho esta explicación tan amplia, querida doctora, porque es muy importante que quienes nos escuchan, nuestras amigas y amigos de Foro Jurídico, consideren todas estas variables que, insisto, impactan a la dimensión del derecho y que es ya una asignatura urgente acercarnos. Y por eso hoy decidimos convocarte como especialista experta en estos temas y como asumimos un compromiso permanente con el foro jurídico, a todas y todos les dijimos que iba a ser una conversación de altísimo nivel como lo está haciendo. Pero ve, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Y yo sigo sin voz, ¿ves? Una hora resulta insuficiente, querida doctora. Quiero comprometerte públicamente para que podamos tener un segundo encuentro, una segunda etapa, un capítulo 2 de esta conversatorio para poder avanzar en las lógicas de la inteligencia artificial y, por supuesto, del impacto que tiene en el derecho. Entonces, estás totalmente convocada para una próxima sesión y ojalá te podamos tener aquí. De momento, quiero agradecerle al doctor Elías Huerta Pichas, a Janet, a todo el equipo de Foro Jurídico por esta gran oportunidad y fundamentalmente a todas y todos los que nos ven a través de la red digital de Foro Jurídico por darnos este espacio. Y querida doctora, me despido de ti con profundo agradecimiento y como siempre con mucho respeto y admiración, no sin antes decirte que nos des un mensaje final, por favor. Pues bueno, obviamente agradecer, ¿no?, a todo el equipo de Foro Jurídico, a ti, Julio, por la invitación y bueno, y a todas las personas que se conectaron. Y bueno, creo que sí es un tema importante y no dejar de lado que al final la inteligencia artificial es esta herramienta que viene pues que no que viene, que vino a cambiarnos la vida en los diferentes ámbitos que estamos y que sí es bien importante aprender a utilizarla y saber cómo limitarla. Y yo siempre digo, hay que preguntarnos siempre si todo lo que hacemos tiene que pasar por el filtro de inteligencia artificial. Hay cosas que sí, y que si sí se hace, debe de cumplir con ciertas características, como ya lo mencionamos en la plática. Pero hay cosas que yo creo que se deben de guardar para nosotros y que al final no deben de pasar por el filtro de la inteligencia artificial. Y creo que ese es como mi mensaje final, que sonó como más cursi, pero es cierto. Oh, maravilloso, querida doctora, de verdad te lo digo de corazón, un placer escucharte siempre, aprendemos muchísimo y gracias por tu tiempo, por tu espacio y por esta vocación de apertura y de progresividad en el estudio del derecho. Te envío un abrazo fuerte, al igual que a todas y todos nuestros amigos de Foro Jurídico, al doctor Elías Huerta Pichas, a todas y todos ustedes, muchas gracias. Un abrazo fuerte y ya comprometimos a la doctora para Sí, tener yo un segundo feliz. encuentro. ¿De acuerdo, doctora? Mu- Y que sea en vivo, ese sí, ahora sí va a ser una Ese transmisión en vivo, sí, para que nos ese veamos sí, de ya. frente. Sí. Un abrazo, doctora, y muchísimas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Bye, Esto bye. fue todo por Bye, este episodio de Foro Jurídico. Un abrazo fuerte a todas y todos. bye, bye.